Éxodo 34. Estamos con nuestra serie Conociendo a Dios y hoy toca el tema número 27 de esta serie y ahorita le voy a decir cuál es el título. Aquí en Éxodo 34, versículo 6, dice así la palabra del Señor. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo leo nuevamente. Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El título del mensaje de hoy acerca de la serie Conociendo a Dios es: Él es misericordioso. Él es misericordioso, como Él mismo se proclamó a sí mismo. Los atributos que el Señor menciona sobre sí mismo, aquí encontramos una de las primeras declaraciones que le hizo a Moisés. Previamente ya le había dicho cuando en Éxodo 2 lo comisionó para ir a liberar Egipto. Le dijo: yo soy el que soy. Dile que yo soy te envía, es decir, el eterno, el siempre existente. Pero el segundo atributo que encontramos el Señor aquí, cuando Él habla de sí mismo, cuando le preguntan: bueno, Señor, ¿tú quién eres? ¿O qué vamos a decir de ti? Aquí Moisés le pide: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, cuando pasó por él, que lo puso en el hueco de una peña, tapando su mirada, y dice que el Señor proclamó de sí mismo: compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y ciertamente este es uno de los atributos que más nos complace conocer de Dios, que Él es misericordioso. Vamos a orar al Señor para que tenga bien hablarnos por medio de este mensaje en este día. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor. Las palabras no son suficientes y no alcanzan para expresar, Señor, lo que sentimos por ti, lo que eres para nosotros, Señor. Y aunque hubiera palabras, Señor, estas no alcanzarían, Padre, a expresar lo que tú eres. Y por eso te damos gracias en esta tarde de domingo que nos tienes aquí reunidos. Nuestros hermanos también que están viendo la transmisión o la repetición de este mensaje, Señor, en el cual tú nos quieres hablar de tu misericordia, de este atributo hermoso como todos los que tú tienes, esta perfección de ser misericordioso, de tener compasión, de ser clemente para con nosotros, Señor, no solamente para tus hijos, sino para con toda la creación, Señor. Por eso te rogamos que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra escrita, Señor, hables a nuestra mente y corazón, que nos des el entendimiento, la capacidad de inteligencia, Señor, para captar tu mensaje, Señor, y la concentración para no distraernos y entender completamente, Señor, lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. Que todo esto sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Entonces, el Señor se dice a sí mismo compasivo, clemente, lento para la ira, que podríamos traducir como paciente, grande en misericordia y en verdad. Y eso decía yo en la oración, es una de las características que más nos agradan del Señor, porque es lo que deseamos, recibir misericordia de parte de Dios. Pero les debo decir, como lo hemos estudiado cada domingo, que todas sus perfecciones, todos sus atributos y las virtudes de Dios están en un perfecto equilibrio. Esto significa que Dios no es más misericordia que justo. Esto significa que Dios no es más santo que severo. Todo está en un balance perfecto porque Dios es todo al mismo tiempo. Y lo que Dios manifiesta y lo que Dios hace, lo que Dios dice, tiene todas sus virtudes, todas sus perfecciones expresadas, ya sea en sus acciones o ya sea escrito como está en la palabra o en sus intenciones. Así es que no pensemos entonces que el ser misericordioso en Dios apaga o supera la justicia o supera la santidad de Dios. Todo está en un equilibrio perfecto. Sin embargo, cuando hablamos de misericordia, todos queremos misericordia.
Todos deseamos misericordia, no solamente de Dios, sino aún del ser humano. Deseamos que nos tengan compasión, que sean clementes, que sean indulgentes con nosotros, que sean misericordiosos, que sean comprensivos, amables, que sean benignos y en fin, todas esas características que Dios nos ha transmitido de forma natural, ¿sí? Y también a través de su Espíritu, es lo que más deseamos recibir de las personas. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos no solamente, por supuesto, a recibirlas, sino a dar a aquel que necesita también de estas características a través de nosotros? Misericordia es una palabra que tiene su origen en el latín. La palabra hebrea o griega que encontramos en las Sagradas Escrituras no es misericordia. En el lenguaje original en que se escribió la Biblia, hebreo, arameo y griego, no existe la palabra misericordia. Existen otras palabras que son traducidas como misericordia. Y esta palabra misericordia viene del latín misere. Misere, que significa miseria. Cordis, con C, no con G, no se confunda. Cordis, que significa corazón. Y a, la terminación ia, misere, cordis, ia, que significa hacia los demás. Entonces, misericordia se puede traducir como un corazón que se compadece de los sufrimientos de los demás. Eso es misericordia, de una forma simple en cuanto a su etimología. Una persona o un sentimiento en el corazón que se compadece, se conduele, se aflige por la necesidad de los demás. La misericordia no es solamente lástima, porque muchos de nosotros sentimos fácilmente lástima por alguien. Alguien que está sufriendo, alguien que padece, nos da lástima. La misericordia va más allá de la lástima, porque la lástima solamente, sentimos pena, nos sentimos mal, tristes, abatidos, pero la misericordia no solamente es un sentimiento, sino que la misericordia es una acción. Es decir, que la misericordia no se limita a solamente sentir, sino que la misericordia hace algo en favor de la persona que está sufriendo. Es un sentimiento, podemos decirlo así, o una fuerza que nos lleva a tomar una acción en favor del que sufre. Y si vemos nuestra condición, misericordia se le concede a los miserables. Es una palabra muy fuerte que tiene varios significados, ya les explicaré, pero si lo vemos a la luz de la palabra y comparados con Dios, tú y yo somos miserables. Éramos miserables sin Cristo y humana y carnalmente seguimos siendo miserables. Por eso la misericordia se ejerce sobre el miserable. Y no quiero decir por miserable una persona ruin, perversa, maligna, intoxicada, que tiene por supuesto cierta aplicación, pero por miserable me quiero referir a alguien que es extremadamente pobre espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, en nosotros no hay ninguna riqueza, no hay ningún valor por nosotros mismos. Por eso nos queda muy bien este término de miserable en el sentido humano y natural. Y en esa condición de miseria es que Dios tuvo misericordia, se apiadó de nosotros, nos alcanzó, nos limpió, nos perdonó y nos adoptó como sus hijos. Ahora tú y yo podemos gozar, siendo miserables, terrenalmente hablando, de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que posee todo el universo, todo el oro y la plata son suyos, todas las riquezas, toda la gloria, y nos ha llamado como sus hijos, miserables, agraciados por Dios, bendecidos por Dios,
Porque tú y yo humanamente no merecemos nada. Y en esa miseria espiritual Dios tiene misericordia de ti y de mí. Porque Dios es misericordioso con los pobres espirituales. Por eso recordar en las bienaventuranzas que el Señor menciona esto: los pobres en espíritu, los insignificantes, los menesterosos, los rechazados, los repudiados, los ruines, los viles. Esos somos tú y yo en forma natural. Y la diferencia no eres tú ni soy yo. La diferencia la hace Cristo en nosotros. Y ahora somos sus hijos. Amén. Entonces, misericordia suele confundirse mucho con otra palabra que encontramos en la Biblia, que es gracia. La gracia y la misericordia no son lo mismo, y no quiero entrar en una profundidad aquí teológica en cuanto a la etimología y al significado, pero es importante que distingamos la misericordia de la gracia. Aunque ambos son favores inmerecidos, tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Tú y yo no merecemos la misericordia de Dios. No es por merecimiento, no es por tu cara bonita, no es porque seas buena onda, no es porque seas una persona agradable o una buena persona a los ojos de los hombres. Tú y yo somos miserables comparados con Dios. Y no merecemos ninguna gracia, ningún favor, ninguna misericordia, porque Dios lo hace por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Justamente por eso la gracia y la misericordia son tan comunes, van tan juntas, porque son favores inmerecidos. Si quisiéramos distinguirlas de parte de Dios, podríamos decir que la gracia es recibir de Dios algo que no merecemos. La gracia de parte de Dios es recibir algo que tú y yo no merecemos. Eso es gracia. En cambio, la misericordia, más o menos similar, la misericordia de parte de Dios es no recibir lo que sí merecemos. Gracia, repito, es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. La palabra del Señor claramente nos dice cuál es nuestra condición de pecado, y nos dice claramente que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La paga del pecado es la muerte. La misericordia de Dios entonces se manifiesta cuando Él no nos da lo que merecemos, que es la muerte por nuestros pecados. Él es misericordioso, como lo leíamos ahorita, clemente, abundante, grande en misericordia, y nos concede por su gracia y su amor el no sufrir, el no padecer lo que tú y yo merecemos, que por nuestro pecado es la muerte. Un ejemplo que nos permite ilustrar de esto, esta diferencia, es, por ejemplo, los ángeles santos de Dios. Los ángeles santos de Dios disfrutan de la gracia de Dios, reciben lo que no merecen, porque nadie merece nada fuera de Dios. Los ángeles santos reciben la gracia de Dios porque ellos fueron preservados por Dios. Tú y yo sabemos y hemos estudiado las Escrituras que cuando Satanás se rebeló, la Biblia nos dice en Apocalipsis que la tercera parte de los ángeles, de los millones de ángeles creados por Dios, la tercera parte se rebeló contra Dios y fueron arrojados fuera de la presencia de Dios. Y por eso habitan en la tierra estos seres malignos, perversos, caídos en pecado de rebelión contra Dios, la tercera parte. Pero ¿por qué la tercera parte? ¿Por qué no la mitad? ¿O por qué no la quinta parte? ¿O por qué no todos? Porque Dios preservó por su gracia 2/3 partes de esos ángeles. ¿Ellos lo merecían? No. Dios por su gracia los preservó de que no se rebelaran contra Él. Y la tercera parte, Dios no los preservó, hicieron lo que quisieron y ahora están lastimando y molestando a su creación,
aunque sabemos que el juicio sobre ellos ya está decretado y en el tiempo del Señor se cumplirá y todos ellos serán arrojados al lago de fuego donde arde eternamente. Entonces los ángeles disfrutan de la gracia, recibieron algo que no merecen. Sin embargo, los ángeles no reciben en sí mismos la misericordia, porque ellos no han pecado, los ángeles santos de Dios. Ellos no saben lo que es que les sean perdonado un pecado porque ellos no han pecado. Tú y yo disfrutamos de su gracia porque tenemos vida. Es un favor de Dios que nos concede vida, que nos concede respirar, que estar aquí, estar de pie, algunos tal vez con enfermedad, pero vivos. Esa es la gracia de Dios. Y la misericordia es que tú y yo merecíamos la muerte por nuestro pecado y Dios contuvo ese juicio sobre nosotros a través de conocer a Jesucristo, entregarle nuestra vida a Él. Y ahora somos salvos por su gracia, porque Él es abundante en misericordia. Tú y yo sí sabemos lo que es ser perdonado. Tú y yo sí sabemos lo que es no recibir lo que mereces. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho algo indebido y por la misericordia de Dios no sufrimos las consecuencias? No es permiso para que andemos ahí retando al Señor como Satanás le quiso hacer a Jesucristo, ¿verdad? Al Señor tu Dios no tentarás, no es esto, pero significa que cuando tú y yo nos equivocamos, Dios en su misericordia a veces detiene las consecuencias. Te pasaste un semáforo en rojo, te pasaste un alto, por ejemplo, hablando de leyes de tránsito, diste una vuelta prohibida y no pasó nada. Fue la misericordia de Dios la que te guardó y te protegió. O sufres una caída y no te lastimaste, no te quebraste ningún hueso. Fue la misericordia de Dios. Pero no siempre va a ser así, de acuerdo al plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los ángeles además tienen una recompensa. Fíjate, eso sí es un merecimiento. La gracia y la misericordia son inmerecidas. Tú y yo no merecemos ni gracia ni misericordia. Pero sí hay recompensas que Dios da a aquel que es obediente a sus mandamientos. Dios recompensa. En Éxodo 28, no lo busques, lo he mencionado, del 1 al 14, Deuteronomio 28, del 1 al 14 menciona las bendiciones de la obediencia o las recompensas de la obediencia. ¿No dice también el Señor cuando le preguntaron a Él acerca de los afanes? Dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿A qué se refería el alimento, la comida, la bebida, el vestido, la habitación? Es decir, que si yo busco el reino de Dios y su justicia, Dios me recompensa. Dios me bendice. Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de estas bendiciones de la obediencia. Y del 16 al final, habla de las maldiciones de la desobediencia. Entonces, Dios sí retribuye, Dios sí recompensa cuando tú y yo somos obedientes. Pero nuevo, la gracia y la misericordia, no hay nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer o dejar de hacer para recibir de Dios esos favores de gracia y misericordia. Si hay recompensas por la obediencia, hay, digamos, pagas o consecuencias por la desobediencia, pero la gracia y la misericordia son inmerecidas. Los ángeles tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los ángeles? Estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia manifiesta de Dios, en una presencia todavía más evidente de la que tú y yo percibimos humanamente hablando. Tú y yo percibimos la presencia de Dios, ¿sí o no? Hace tiempo, hace unos minutos, en nuestro tiempo de alabanza y adoración, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos percibieron que Dios estaba aquí presente? Y eso es una manifestación mínima. Los ángeles tienen por recompensa una manifestación más evidente
más perceptible que nosotros. Tú y yo, entonces, somos recompensados también por nuestras obras, nuestras acciones. Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos suple en base a su favor, su gracia, su misericordia, y también tiene recompensas para nosotros si buscamos servirle con agrado a Él. Esto me lleva al segundo punto. Esta primera parte fue la definición de misericordia, la distinción con respecto a la gracia. En la segunda parte estaré hablando cómo se manifiesta esta misericordia, y en la tercera y última parte estaré hablando lo que Dios demanda de nosotros con respecto a la misericordia. Entonces, pasando al segundo punto, ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Hay básicamente dos manifestaciones que quiero detallar, con sus subdivisiones, por supuesto, pero la primera de ellas es una misericordia común. Le podemos llamar misericordia común o misericordia universal, general, que repito, va muy de la mano con la gracia, ya lo expliqué. ¿Qué se refiere con esta misericordia común o general o universal? Es la misericordia, recuerden que es misericordia, no darle lo que merece. El mundo está contaminado por el pecado, está corrompido, hay problemas, enfermedad, pestes. Ahora mismo estamos sufriendo desequilibrio atmosférico, ¿verdad? Con estas lluvias abundantes, en algunos lugares están inundados, lluvias torrenciales, huracanes, tornados, terremotos. Creo que ayer hubo uno en Sudamérica. En fin, el mundo está mal. El mundo está dañado por la maldición que pesa sobre la creación a causa del pecado que el hombre cometió en el jardín del Edén. Pues aún en medio de todas esas dificultades, la misericordia de Dios se manifiesta, porque en su gran mayoría, a pesar de todos estos problemas, de todas estas situaciones adversas, la humanidad subsiste hoy en día y creciendo cada vez más. No hay nada ahorita que esté acabando con la vida humana de forma que supere el índice de natalidad, sino que somos más los que vivimos que los que van muriendo, o son más los que van naciendo que los que van muriendo, y por eso la población va en aumento. Esta es una misericordia común y general. Dios hace salir el sol para justos y pecadores, manda la lluvia para justos y pecadores, para creyentes y no creyentes. Mira a la gente afuera que no tiene ningún interés en Dios. Es más, algunos hasta tal vez odian a Dios, lo rechazan, blasfeman, y Dios en su misericordia aún a ellos les da vida, aún a ellos los preserva. Gente desinteresada, gente maligna, gente que hace atrocidades, gente que realmente está perdida en el pecado, Dios en su misericordia común, les provee vida, fuerza, aliento, salud, es más, hasta recursos materiales y económicos, porque hay una misericordia que es común para toda la creación. Acompáñame al Salmo 145, donde el salmista expresa acerca de este tipo de misericordia, que para distinguirla la ya podemos llamar común, universal o general. Han escuchado tal vez este mismo término con la gracia, gracia común, es muy similar. Y el Salmo 145, versículo 9, habla al Señor a través del salmista diciendo lo siguiente: bueno es el Señor para con quién, para con todos, y su misericordia está ¿en dónde? En todas sus obras. Es decir, que Dios no es inmisericordia, no deja de tener misericordia aún por los pecadores, aún por aquellos, repito, que blasfeman, que lo odian, que lo rechazan, que hablan mal de él, aún por la gente que está en brujería, en satanismo. Aún el Señor, su misericordia está en todo lo que él hace. Por algo les da vida, o mejor dicho, por algo viven, por la misericordia de Dios. Dice en Eclesiastés
en Lamentaciones, 3:22, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Lamentaciones 3:22. No lo merecemos y Dios nos ha concedido vida. Nadie la merece. Y aún la gente, repito, que rechaza al Señor, el Señor les concede por misericordia vida. Vayamos a Hechos 17, un versículo que apoya esto que acabamos de leer. Hechos 17. Cuando el apóstol Pablo se presenta en Atenas y que encontró una estatua diría que él, encontró una estatua de un Dios no conocido, ¿verdad? Por si se les pasaba alguno ahí a los atenienses, dije, pues vamos a hacerle esta estatua al Dios no conocido, en Hechos 17. Y fíjate lo que dice en el versículo 25, hablando del Dios verdadero, el Dios que tú y yo conocemos, que tenemos por Padre, dice, ni he servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos, ¿qué les da? Vida y aliento, aliento y vida y todas las cosas. El Señor es el que da vida y aliento a todo ser viviente. Y no solamente dice eso, sino que también dice, y todas las cosas, todo lo que necesita la creación, el agua que necesitan las plantas, el alimento que necesitan los animales, el alimento, el vestido que tú y yo necesitamos, sin importar si tenemos conciencia de Dios o no, todos recibimos por la misericordia de Dios aliento, vida y lo que necesitamos. Más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 28, el apóstol Pablo está citando a un célebre poeta griego de entonces. Dice, porque en Él, es decir, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. En Dios, por su misericordia, vivimos, nos movemos y somos. Esa es una misericordia común, general, universal, que toda su creación, no solamente el ser humano, toda su creación disfruta, porque Dios es misericordioso. Sin embargo, lo interesante o importante a destacar en esto es que esta misericordia común o universal tiene fecha de fin. Es temporal. Hasta que Dios decida que esa criatura viva, hasta ahí llegó la misericordia universal que Dios tiene por esa criatura en particular. Cuando Dios retira su aliento de vida de un ser vivo, se acabó el disfrute de la misericordia común o universal de Dios. Hablando del ser humano, esta misericordia que le mantiene con vida, que le provee, aunque esa persona no esté interesada en lo mínimo en Dios, termina cuando esa persona muere. Hasta ahí llegó. Lo que haya hecho o dejado de hacer esa persona ya no se puede cambiar. Disfrutó de la vida, gozó o tal vez sufrió, amó, vivió, hizo, deshizo. Por la misericordia de Dios lo tuvo, pero llegando el momento de la muerte, se acabó. Ahí ya no habrá más misericordia y vendrá el juicio de parte de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 27. Isaías 27, hablando justamente de esta fecha de término de la misericordia común que Dios tiene para con todas sus criaturas. Isaías 27, versículo 11, dice,
Cuando sus ramas se secan, son quebradas. Luego las mujeres vienen y las hacen arder. Y pone atención en lo siguiente, porque está hablando de un pueblo rebelde, porque es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. El que lo formó no se compadecerá. Hasta ahí llegó la misericordia común de Dios, que mantuvo con vida a una persona o un pueblo, como leímos aquí en Isaías 27:11, y viene después de esto el juicio. Por eso la palabra de Dios nos advierte que después de la muerte viene el juicio. La resurrección para vida o la resurrección para condenación, que es la segunda muerte, dice la palabra de Dios. Así es que tú y yo tenemos que estar apercibidos y transmitir esto a las personas que están a nuestro alrededor, que gozan y disfrutan de la gracia común de Dios, pero que no tienen interés en Dios. Hacerles saber de alguna manera, misericordia por supuesto, que lo que están disfrutando de parte de Dios, aunque no estén conscientes de ello, tiene una fecha de fin, si no cambian su actitud. Esa es entonces la misericordia general, universal o común. Y por otro lado, la segunda forma de misericordia es una misericordia que podemos llamar particular o una misericordia personal. Y esta se refiere a la misericordia que Dios tiene, además de la común y la universal, de la misericordia que Dios tiene para aquellos a los cuales Dios ha decidido salvar. Para aquellos que el Señor, como decíamos al principio, que en su miseria fueron recogidos por Dios, perdonados, justificados, vueltos a ser adoptados como hijos, y Dios tiene entonces una misericordia especial, particular o personal sobre esas personas que el Señor ha decidido salvar. Acompáñame a Romanos 9, donde habla justamente el Señor de este tipo de expresión de su misericordia, que podemos llamarle particular, especial, personal. Romanos 9, versículos 15 y 16. Aquí el apóstol Pablo está citando lo que le dijo a Moisés en Éxodo 34, que leíamos al principio. Romanos 9, 15 y 16 dice, porque dice el Señor a Pablo, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿De quién depende entonces que Dios haga misericordia? Sobre unos sí y sobre otros no, hablando de la misericordia personal o especial. Depende del que corre, depende del que quiere, del que puede, del que, como decía yo al principio, es muy buena onda, es guapo, es agradable, es muy buena persona. No, porque si no ya no sería misericordia, ya sería una recompensa. Dios tiene misericordia de quien Él quiere libre y soberanamente tener misericordia. Y del que no, pues no. Haga lo que haga, Dios decide sobre quién ejercer este tipo de misericordia. Él se reserva el derecho absoluto y soberano de ejercer este tipo de misericordia y no depende de la persona, sino depende de Dios. Por lo cual tú y yo tenemos que estar infinitamente agradecidos con el Señor, de que siendo miserables como cualquier otro ser humano, Dios por su misericordia nos rescató, nos salvó y ahora gozamos de su misericordia personal hacia cada uno de nosotros, inmerecida, pero que por amor a sí mismo el Señor
le ha complacido manifestarnos esa misericordia. ¿Por qué? Por su misericordia. No hay una explicación humana para eso. Mira, encontramos varios ejemplos en la Biblia. Recordarás el caso de David, cuando en vez de ir a la guerra, estaba en la azotea y de su palacio, vio a una señora, una mujer casada, la deseó y tú sabes todo lo que hizo para poseerla a esta mujer Betsabé. Podemos decir de alguna forma que Dios lo permitió. Dios no despertó el deseo de adulterar a David, porque dice la palabra del Señor que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus pasiones desmedidas e incontrolables. David tenía esa pasión y adulteró. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Podemos entrar a discutir el propósito de Dios, por qué permitió estas cosas, pero quedémonos en el simple hecho de que Dios lo permitió. Tenemos otro ejemplo, lo recordarán, cuando Abraham va a Egipto y le dice a su esposa Sara, que era hermosísima, y le dice, dile que eres mi hermana, porque si le dices que eres mi esposa me van a matar y pues todavía aprecio mi cuello, así es que dile que eres mi hermana. O sea, Abraham, el padre de la fe, le estaba diciendo a su esposa, métete con este hombre, adultera con este hombre, pero guardo mi pellejo, preservo mi vida. Abimelech era este hombre y el Señor se le aparece y le dice, lo que vas a hacer está mal. Y si tú lo haces, voy a acabar contigo. Prácticamente eso lo dice el Señor. Es decir, que Dios impidió que Abimelech adulterara con Sara. ¿Por qué entonces Dios sí permitió que David adulterara? Porque Él dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Dios sabe sus propósitos, Dios tiene un plan perfecto y a veces escapa de nuestra mente el entender por qué Dios, si hace misericordia sobre unos, a este tipo de misericordia a la que me refiero, y sobre otros no. Aunque todos tenemos vida, todos de alguna manera tenemos provisión, sustento, hay personas que son más bendecidas terrenalmente hablando que otras. ¿Por qué? Dios así lo decide. Por supuesto, tenemos nosotros participación en ello. Si hacemos malas inversiones, si somos negligentes, si somos flojos, pues claro que nos va a ir mal. Estamos recibiendo la recompensa de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Pero hay gente que se esfuerza al igual que otros y es más bendecida que otros por la misericordia de Dios. Y tú y yo no tenemos ningún derecho de reclamarle al Señor por qué a Él más que a mí, por qué a ella y a mí no. Mira, hay un pasaje en la Biblia, una parábola en Mateo 20, que nos ilustra este tipo de ejercicio de la misericordia de Dios. Mateo capítulo 20, seguramente es una parábola que recordarás. Voy a mencionarla muy a grandes rasgos de qué se trata. Se llama la parábola de los obreros de la viña. Habla esta parábola de un amo que tenía una viña y salió muy temprano a buscar obreros para trabajar en su viña, ¿no? Y dice que convino con algunos obreros que encontró en el amanecer un salario por día. Te voy a pagar tanto si vas y trabajas en mi viña. Aún no salía el sol cuando los envió a trabajar, ¿no? Y luego dice esta parábola que el amo volvió a salir a las 9 de la mañana, se trajo otros obreros a trabajar a su viña y luego más tarde a otros al mediodía, digamos como a las 12, y otros a las 3 de la tarde. Es decir, había unos desde antes que saliera el sol, otros llegaron a las 9, otros a las 12 y otros a las 3 a trabajar en la misma viña.
Entonces, cuando llegó el final del día, el Señor pues llama a los obreros, vengan, les voy a pagar, ¿no? Y entonces empieza con los obreros que llegaron más tarde o que fueron incorporados al trabajo más tarde y les pagó el mismo salario que les prometió pagar a los que llegaron desde antes del amanecer. Y se enojan, oye, espérame, pues yo pensé, pues yo estoy desde temprano, él llegó, no sé, 7 horas después que yo y le estás pagando lo mismo, trabajó 3 horas, yo estoy trabajando desde antes que saliera el sol, bajo el sol inclemente, el tiempo, la sed, el cansancio, o sea, yo me cansé más, yo trabajé más, yo merezco más que él. Y el Señor le dice, ¿por qué te enojas? ¿Porque hago lo que yo quiero con lo que es mío? Dice, ¿acaso tienes celos de que soy bueno? Dice este amo. Yo convení contigo, te voy a pagar tanto. Y eso es lo que te voy a pagar. Que si yo le quiero pagar a él lo mismo, aunque haya trabajado menos de la mitad que tú trabajaste, son mis bienes y yo decido qué hacer con ellos. Algo similar sucede, mis amados hermanos, con la misericordia de Dios. ¿Qué Dios te ha prometido? Bueno, bíblicamente hablando, nos prometió vida eterna, ¿cierto? A los que somos hijos de Dios. Nos prometió estar con nosotros, ¿cierto? Todo lo demás son añadiduras. Y si Dios le place a esta personita imaginaria que está en esta silla, bendecirla mucho más que a todos nosotros. A otros a lo mejor alguien dirá, yo desde niño estoy en Cristo y yo he servido al Señor toda mi vida y mira la condición en la que vivo y esta persona que acaba de llegar ya en su vejez, ya a punto de morir y mira cómo el Señor la bendice. Bueno, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y a ti te dijo que te va a dar vida eterna, que te va a salvar, que te va a proveer lo que necesitas, que va a estar contigo todos los días de tu vida, que te recibirá en el cielo cuando vayas a su presencia. Es lo que Él te prometió. Lo demás, las añadiduras, son extras y el Señor reparte como Él quiere. Así es que tú y yo no debemos de sentir ningún tipo de celo o envidia porque unos son más bendecidos que otros, si a lo mejor ni se esfuerzan tanto como nosotros. A Dios le plació. Tú y yo gozamos de la misericordia de ser salvos. Que eso nos baste, amados hermanos, para tener contentamiento con nuestra vida. Que te tocó un esposo golpeador, una mujer rebelde, unos hijos que no se sujetan, unos padres que te maltratan, etcétera, etcétera. Esas cosas no son trascendentes para tu vida eterna. ¿Dios te ha salvado? ¿Cuántos aquí son salvos por la misericordia de Dios? ¿Por su gracia? Suficiente, gracias. Lo que venga, si a Dios le place, bienvenido. Y si a Dios no le place, está bien. Que tú y yo no perdamos el gozo y el contentamiento por no recibir manifestaciones de este tipo materiales de la misericordia de Dios. Si con solo ser salvos ya debemos estar más que contentos, más que agradecidos por su misericordia. Sin embargo, aún con todas tus penurias, con todos tus sufrimientos, con todas tus carencias, con todas tus limitaciones, la misericordia que tú recibes de parte de Dios como su hijo es incomparablemente infinita y superior a la misericordia común que reciben los que no son hijos de Dios. Y repito, esto debe ser suficiente para nuestra vida, para estar agradecidos con el Señor, porque no tenemos cómo pagarle esa misericordia de habernos salvado, aunque vivamos en situaciones complicadas en esta tierra. El hecho de ser salvos es muestra suficiente para agradecerle su inmerecida misericordia. La misericordia también se manifiesta con la condenación y el castigo al pecador. Arthur W. Pink, un teólogo del siglo XIX, y lo cito textualmente, dijo lo siguiente: el arrojar a los reprobados al lago de fuego también es un acto de misericordia. Lo repito, el arrojar
a los reprobados al lago de fuego, también es un acto de misericordia. Quiere decir que Dios no es misericordia con el pecador y lo va a castigar eternamente. Significa que Dios no puede contradecirse a sí mismo y permitir que un pecador no arrepentido entre a la gloria eterna de Dios. Eso sería totalmente injusto. Iría en contra de la persona y los atributos de Dios, que Dios permitiera que un pecador que no se arrepiente vaya al cielo. Por eso la misma Biblia nos señala que en el cielo no entrará quien hace abominación, quien practica la mentira, quien es impuro. Es decir, una persona que no se arrepiente de sus pecados, no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, no entrará al reino de los cielos. Eso también es misericordia. ¿Te imaginas tú y yo en el cielo disfrutando de la presencia del Señor manifestada de una forma más evidente como lo hace ahora y escuchar blasfemias, escuchar groserías, actos impuros, golpes, robos, mentiras? Eso no sería agradable. Si aquí en la tierra que está contaminada por el pecado, es desagradable a veces escuchar conversaciones groseras. ¿Te ha pasado que te sientes incómodo? Tal vez no las puedes evitar si vas, no sé, a lo mejor en el transporte público o alguien que va pasando por la calle y empieza a decir groserías. Ay, se siente horrible. Y siendo nosotros pecadores, imagínate, sentimos mal. ¿Puedes imaginar qué será en la gloria eterna de Dios que esas cosas se sigan practicando? Sería una contradicción total. Dios estaría violándose en sus propios principios, en sus propios mandamientos, y Dios no lo va a permitir. Por eso que el pecador sea arrojado al lago de fuego es un acto de misericordia para los hijos de Dios. Es como cuando el Señor arrojó, dice la palabra de Dios, arrojó a Egipto al mar. Eso también fue un acto de misericordia para Israel. Por un lado, ejecutar su juicio justo, santo y perfecto y salvar al pecador arrepentido. Eso es un acto de misericordia. ¿Cómo podría una persona pecadora, no arrepentida? Y creo que tú y yo conocemos personas así que dicen: Dios me ama, Dios me va a perdonar, no importa lo que yo sea, no importa lo que yo soy, Dios me va a perdonar. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien que no se arrepiente? Dios no lo va a perdonar. Si esa persona realmente conociera a Dios, sabría lo que está expuesta su vida a la condenación eterna y se arrepentiría, pero su entendimiento está entenebrecido, dice la Biblia. Una persona que no reconoce a Jesucristo, una persona practicante del pecado, no irá al cielo si no se arrepiente, puesto que hoy no vive para agradar a Dios. ¿Cómo puede pensar que el Señor le va a perdonar si esa persona no se reconoce a sí misma en su condición miserable, pecadora? No es posible recibir la misericordia personal de Dios si alguien nos entrega a Jesucristo. La palabra del Señor nos dice también que sus misericordias son nuevas cada mañana y que por esas misericordias es que tú y yo no hemos sido consumidos. Significa que el Señor ayer nos dio de su misericordia para vivir, hoy nos está dando de su misericordia para vivir
El día de mañana nos dará de su misericordia para vivir, es decir, que la misericordia de ayer fue para ayer, la de hoy es para hoy, la de mañana es para mañana, como el maná que cayó del cielo en el desierto para alimentar a Israel, así sus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú y yo somos el objeto de la manifestación de su misericordia personal y particular. Termino con lo siguiente. ¿A qué nos llama el Señor con respecto a la misericordia? Él, a través de su Espíritu, nos transmite no solamente el querer, sino también el hacer misericordia. Él pone en nosotros el deseo y el poder para hacer misericordia. Y la forma en que tú y yo podemos hacerlo de tal manera que le resulte agradable es cuando lo hacemos para su gloria, no para nuestra vanidad o nuestra presunción. Porque tú y yo vamos a experimentar, y creo que lo hemos hecho, y alguien dará testimonio de ello seguramente, que experimentamos un gozo, una alegría cuando tenemos un acto de misericordia, ¿no es cierto? Te sientes bien, dices, ay, me sentí bien, porque Dios se está agradando y el Espíritu que habita en ti se goza cuando tú y yo somos misericordiosos. Y hay tantas formas de hacerlo. No sé si te ha tocado, por ejemplo, cuando vas al súper y están las personas ahí empaquetando las cosas que compraste. Usualmente son personas de la tercera edad que pues viven en una condición difícil, si no, no estarían trabajando, ¿verdad?, de esa edad. Y tú tienes el gozo o el llamado de Dios a darle a lo mejor no 5 pesos, a lo mejor no 10, a lo mejor 20, o a lo mejor 50. Y no te estoy limitando si quieres darle más. Y las personas hasta se quedan así sorprendidas, ¿no? Hasta piensan que te equivocaste y te ven con una cara de agradecimiento. Gracias, de verdad, muchas gracias. Casi te quieren abrazar. Y tú te sientes tan bien por tener un acto de misericordia muy simple, pero ese es el gozo que Dios te permite experimentar cuando somos como Él. Él es generoso, Él es abundante, misericordioso, y es hermoso recibir las bendiciones que Dios a manos llenas nos provee, pero también es tan hermoso, tan gratificante cuando tú y yo tenemos este tipo de actos de misericordia. El levantar una silla, el ayudar a una persona a sentarse, a pararse, a cruzar la calle. Hay tantas cosas que podemos hacer tan sencillas, y yo te exhorto a que lo pongas en práctica y experimentes el gozo que ninguna otra cosa te puede dar de ser un representante de la misericordia de Cristo hacia las personas. Sin embargo, en la manifestación de la misericordia que Dios nos pide que pongamos en práctica, no es solamente ayudar al que está sufriendo, que es lo que tal vez nos viene primero a la mente. Ayudar al que está sufriendo, al que la está pasando mal, es lo primero que pensamos tal vez cuando hablamos de practicar la misericordia. Pero hay otra forma también, y quiero que tengamos bien presente esto en nuestra vida diaria. También podemos expresar misericordia y ponerla en práctica cuando tú y yo somos misericordiosos, somos compasivos, y voy a agregarle otros calificativos más. Somos comprensivos, somos indulgentes, somos pacientes. Es más, somos tiernos con aquellos que nos fallan. Qué difícil. Porque ayudar al que no me ha hecho nada o el que está padeciendo es fácil. Pero tener misericordia por el que me lastima, qué difícil resulta. Porque nuestro ego, nuestra carne es lastimada, y ejercer misericordia sobre una persona así es muy difícil. Pero eso es lo que Dios hizo. Nosotros lo repudiábamos, lo rechazábamos, blasfemábamos, no queríamos saber nada de Él, hablábamos mal de Él, y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo entre nosotros, mis amados hermanos?
tener misericordia por los que nos fallan, por quienes nos ofenden, por los que tienen debilidades, por los que tienen tropiezos, por los inmaduros, por los rechazados. ¿Cuándo te has acercado a saludar a alguien que nadie quiere saludar? O alguien que está solo, nadie lo toma en cuenta, nadie le hace caso. ¿Cuándo te has acercado a darle un abrazo, a hacerlo partícipe del amor que Cristo pone en tu corazón hacia esa persona? Tú y yo estamos llamados a hacer lo que Cristo hizo con nosotros, ser misericordiosos, y especialmente con quienes nos lastiman o quienes no nos agradan, quienes nos maltratan, quienes son groseros. Allí es donde se ve el grado de misericordia que estamos conscientes de haber recibido. ¿Por qué lo digo así? Porque una persona que no quiere perdonar a otra persona que le ha ofendido es porque piensa que la ofensa que recibió de esa persona es mayor que la ofensa que esa persona cometió con Cristo. Lo digo otra vez, si alguien a mí me ofende y yo no le quiero perdonar, es porque yo estoy pensando que lo que me hizo es peor que lo que yo le he hecho a Cristo. Y no es así. Lo que tú y yo le hicimos a Cristo merecía la muerte y lo seguimos haciendo. Merecemos la muerte por nuestros pecados y pensamos que las ofensas que recibimos son mayores que las nuestras. No tenemos el enfoque correcto acerca de la misericordia si pensamos de esa manera. Por eso digo que cuando alguien no quiere perdonar al que le ofende, no quiere ser misericordioso, compasivo, indulgente, amoroso, tierno, comprensivo, benigno con esa persona, es porque no está consciente de la misericordia que ha recibido de parte de Cristo. Y mientras tú y yo no tengamos ese grado de conciencia, es decir, lo que el Señor me ha perdonado, yo no lo podía pagar y lo que me hacen es nada comparado con lo que yo merecía de parte de Dios. Mientras tú y yo no tengamos esa profundidad de conciencia, de entendimiento, seguiremos siendo inmisericordios. Seguiremos siendo malos, rencorosos, no perdonadores y un largo etcétera, porque no tenemos conciencia lo que el Señor nos ha perdonado. ¿No dice la palabra del Señor en aquel pasaje cuando estaba Jesús en la casa de Simón, verdad? Y que esta mujer dice que le estaba lavando los pies con sus lágrimas, puso perfume. Y Simón le dijo, si este supiera quién, si fuera profeta, sabría, ¿verdad?, quién lo está tocando, una mujer perdida, prostituta. Él no estaba consciente de la misericordia de Dios. La mujer sí. Y por eso el Señor le dice que el que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. El que ama poco es porque se le ha perdonado poco. Lucas 7:47 así lo dice. Y yo te quiero preguntar, mi amado, ¿Dios te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco? Es que podrías decir, yo no era tan malo, yo no andaba drogándome, yo no he matado a nadie, no andaba de adúltero, fornicario, perverso, no, yo no era tan malo. Pero aún una mentira tuya, hermano, hermana, merecía la muerte. No es poco lo que Dios nos ha perdonado la vida. Pero a nuestra perspectiva, si nos comparamos, lo que a mí me perdonó es nada comparado con todo lo que esta persona hizo. A él sí le perdonó un montón de pecados.
uno es suficiente para la muerte. Así es que nunca digamos que Dios nos ha perdonado poco, nos ha perdonado muchísimo. Por eso no es que a unas personas se les perdone mucho y a otras personas se les perdone poco, no. Es la conciencia que la persona tiene de lo que le ha sido perdonado. Algunos lo tienen en poco, otros lo tienen en mucho. Y esta mujer estaba consciente y Simón no. Por eso él dijo que si supiera, no, el que no sabe eres tú. Cuando tú y yo estemos conscientes plenamente de lo mucho que se nos ha perdonado, que ha sido la vida, seremos diferentes, misericordiosos, comprensivos, pacientes. Ese es el exhorto, mi hermano, de poner en práctica la misericordia. Y no creamos que merecemos nada de parte de Dios. El hijo pródigo, cuando regresó a casa, bueno, cuando volvió en sí, ¿verdad? Y regresó a casa, en Lucas 15:21, le dice: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y le dice: no merezco llamarme tu hijo. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que crea que merece ser llamado hijo de Dios por su persona? Nadie lo merecemos, amados. Si lo merecemos es por la gracia de Dios y no es nuestro, sino que Cristo tomó nuestro lugar y por su merecimiento, por su obra perfecta, es que tú y yo alcanzamos la categoría de hijos de Dios, pero no es por merecimiento personal. Tú y yo no merecemos nada. Y así como el hijo pródigo estaba consciente, dice: no merezco llamarme tu hijo. Que tú y yo siempre estemos conscientes de ellos, para que seamos misericordiosos con aquellos que de alguna forma nos lastiman. Solo aquel que sabe que por la misericordia de Dios se le ha perdonado mucho, amará mucho. Y no me refiero solamente a Dios, amará mucho a su prójimo, aún el que le falla. Ponte de pie y vamos a orar. El Señor nos dice: sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios es comprensivo. Dios es tierno y amoroso. Mira a qué grado que estaba Jesús agonizando en la cruz. Y sus últimas palabras casi por pronunciar, dijo: Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener cuando alguien nos falla. Decirle: Señor, no sabe lo que hace. Perdónalo. Y como tú me has perdonado a mí muchísimo más de lo que yo he sido ofendido o lastimado, yo también le perdono. Tenemos tanto que aprender en lo que a misericordia se refiere de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, primeramente te damos gracias, Señor, por ejercer tu misericordia en nuestras vidas, Señor, al darnos lo que necesitamos para vivir día a día. Ciertamente habrá quienes quieran más, deseen más, anhelen más, pero a ti te ha placido darnos, Señor, de tu mano generosa, lo que nosotros necesitamos, Señor. No lo que queremos, sino lo que
necesitamos de parte tuya, por el propósito específico que tengas con cada uno de nosotros. Algunos bendices más que a otros, algunos son prosperados más que otros, Señor. Y eso, Señor, todo es por tu misericordia, porque por merecimiento no tenemos derecho a nada. Por eso, Padre, te damos gracias. Pero más que a ello, Señor, te damos gracias también por habernos salvado y rescatado en nuestra miseria, por ejercer tu misericordia de la forma, Señor, que lo haces con nosotros de manera personal, al darnos vida y salvación. No lo merecemos, Padre, pero te damos gracias que a ti te haya placido hacerlo. Y lo tercero que queremos pedirte, Señor, es que nos ayudes a ser más misericordiosos, más indulgentes, más comprensivos y compasivos y pacientes, Señor, más tiernos y amorosos con aquellos, Señor, que nos han lastimado. Sabemos que tú no pasas por alto las ofensas y que si no hay arrepentimiento vendrá un castigo, Señor. Te rogamos, Padre, que no les tomes en cuenta esas faltas, Señor, y nos ayudes a perdonar y a sanar nuestro corazón, Señor. Y también, Padre, ejercer misericordia en el que necesita ayuda, en el desvalido, en el menesteroso, el pobre. Y seamos misericordiosos, Señor. Y sea esto útil, Padre, para que ellos conozcan el amor de Cristo que has puesto en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, cantemos juntos. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia, mejor que la vida, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Siempre es tu misericordia.